Elemosina caritas, que son palabras latinas que significan limosna y caridad. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, no netamente va a caer en un aspecto netamente religioso, perdón, o o hacia alguna área en específico. Hoy vamos a hablar de lo que realmente significa y debiera significar la palabra limosna y caridad, de lo que quizá usualmente estamos acostumbrados a entender. Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Luis Eduardo Lascurain y como saben, Frecuencia CAD es un programa auspiciado por el Centro de Estudios de Alta Dirección, La Voz del Conocimiento, y que al filo de las 12 del día, su programa Entropía Empresarial, pues vamos a abordar este tema que acabo yo de introducir y que vuelvo a repetir es Elemosina y caritas. Déjame decirles primero que lo que busco es el objetivo de esta plática, en esta media hora. Trato básicamente pues de ampliar un poquito más el concepto de lo que es estas dos palabras, estos dos sustantivos. Son sustantivos porque representan el estado real de algo, de una cosa, una persona, etcétera, etcétera. Entonces, y sobre todo para que demos un poquito más de entendimiento para nuestra propia formación personal y hacia nuestras creencias, si así lo aplica. Déjame decirles que la palabra limosna pareciera ser que nuestra conciencia social significa algo negativo, ¿no? A lo mejor un estado de inferioridad, una problemática, algo desagradable. A algunas personas quizás le den un sentido de tristeza. Entonces, no debe significar eso. En la conciencia social, es decir, dentro de lo que debemos nosotros entender y adoptar el sentido de estas palabras, es precisamente para ver que hay una acción más allá de lo que debemos de hacer, y que obviamente no solamente se limita a lo que pudiera significar la palabra limosna y caridad. Fíjense bien, nos damos cuenta que muchas veces evitamos la limosna porque pues a lo mejor no estamos en acuerdo en cómo se hace la gestión y la repartición de los bienes, es decir, cómo está la riqueza distribuida, o que simplemente juzgamos cuando una persona, pues cómo es posible que esté pidiendo limosna si está en capacidades físicas, mentales, como para ganarse la vida de una manera honrada, ¿no? Y de hecho, eso básicamente, esto que acabo de mencionar y quizá otras cosas, son una serie de prejuicios, ¿no? Porque pues obviamente tenemos que entender que que no es tan solo así. Digo, es una realidad. A lo mejor los esquemas políticos, económicos, sociales, pues han fracasado, están pésimamente diseñados y por eso pues tenemos este problema que se llama pobreza, ¿no? Pero no debemos de juzgarlo tan solo así. Debemos de pensar de una manera diferente. Y de hecho, fíjense bien, como todas las pláticas, los libros, las crónicas, los ensayos, las investigaciones, siempre citan a un autor que de alguna manera se destaca en la materia. A mi juicio y a mi pobre opinión es que en realidad no hay una persona que haya descrito y haya hablado mejor de la limosna que no haya sido Jesucristo. Y obviamente eso lo cito en dos ámbitos. Para los que somos creyentes, bueno, pues por supuesto que pues para nosotros es la palabra de la revelación. Para los que no son creyentes, los que son agnósticos, los que son ateos, los que tienen una filosofía nihilista en el sentido de que pues no importa nada, bueno, aún así con el respeto del mundo, por supuesto, nos damos cuenta que lo que dice Jesucristo, precisamente sobre la limosna, es una práctica de cómo ayudar a quien tiene la necesidad. Es una práctica. Compartiendo, ¿qué? Pues prácticamente los bienes. Eso es básicamente lo que se dice, ¿no? Y entender el término, obviamente, pues comúnmente como una expresión, pues de amor hacia tu prójimo. Pero más allá de esto, déjenme decirles que si ustedes consultaran la Biblia en el Antiguo y Viejo Testamento, perdón, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en el Antiguo se habla algo de esto, mas no se cita la palabra limosna tan marcadamente como en el Nuevo Testamento. Y ahí está la mejor explicación de lo que es. Y nos vamos a dar cuenta que esto no cae tan solo en un esquema de religiosidad. Es decir, va más allá y ahorita lo voy a tratar de demostrar. Fíjense bien, vamos a hablar de la palabra limosna.
elemosina, la palabra latina. La palabra limosna significa misericordia. ¿Sí? Y obviamente, y hacer el acto con un acto de misericordia es lo que realmente vale, es lo que te hace dar sentido al sustantivo de la palabra limosna. Entonces, por consiguiente, limosna podemos decir que significa un don de apertura a otros. Cuando hablo de apertura, aquí ya vamos a aterrizarnos a un nivel netamente humano. Cuando hablamos de apertura, estamos hablando de actitud. Entonces, la limosna es una actitud. Si esto lo bajáramos, no solo del esquema religioso, vámonos hacia el esquema social, al esquema antropológico. Estamos hablando de la actitud del hombre que tiene por ayudar a la otra persona. Y por lo tanto, cuando se tiene esa actitud, es decir, cuando das una misericordia, pues realmente no significa un sacrificio. Y esta palabra sacrificio nosotros lo vemos como cada vez que damos algo, creemos que estamos haciendo un gran sacrificio porque nos estamos desprendiendo de algo sumamente valioso. Y no es tan así. El hecho de ayudar a una persona en la calle con una moneda, 2 monedas, 10 monedas, 20 monedas, pues en realidad no es un sacrificio porque en realidad estás dando lo que te sobra y no estás dando el verdadero sentido de una ayuda. Esa es la primera actitud que debes de tener de ayudar. Entonces, no es un sacrificio. La limosna es un acto de caridad, es decir, una compasión que tienes al otro. Y fíjense bien, vuelvo a recalcar, no quiero que esto se empiece a entender como un solo tema de religiosidad, que en realidad viene de ahí, sino que también es un acto de actitud social. Y debemos de entender que incluso debemos de razonar sobre el tema. Decía que la limosna es una caridad que se da a otro, definitivamente. La limosna es un acto, fíjense bien, de igualdad y no de superioridad. Definitivamente cuando nosotros pasamos en la calle y vemos a una persona en estado de indigencia, pues solamente quizá indirectamente sentimos que somos superiores. ¿Por qué? Porque tenemos calzado, tenemos vestido, tenemos dónde comer, dónde dormir, tenemos esquemas de salud, etcétera, etcétera. Y no es así. Precisamente la ayuda que se da es precisamente para generar esa igualdad. Y entonces ahí es donde entra la actitud y precisamente la formación de la persona. Y obviamente ese sentido de superioridad, pues no, por supuesto que no es un acto ni debe tener un sentido de peyorativo, ¿no? O de falta de compasión, sino muy por el contrario, sino en realidad entender que precisamente al tratar de igualar, ayudando a otra persona y tratando de igualarla a las condiciones que debiera de tener como las que yo tengo, pues solamente me da me minimiza ese sentido de superioridad. Entonces, la limosna es un acto de actitud, es un acto de ayuda y es un acto de igualdad social. Fíjense bien, la etimología de la limosna es decir, las raíces es dar por piedad. La piedad es una compasión, ¿no? Y fíjense bien, estoy hablando de diferentes situaciones, misericordia, compasión, piedad, que en realidad son fundamentos del valor, de los valores humanos, de la moral, ¿no? Y esto ahora sí es netamente humano, esto es un aspecto totalmente antropológico, no tiene nada que ver solamente con la religiosidad, porque precisamente no trato de tan solo partir de esa base, sino simplemente de razonar lo que el acto del hombre puede hacer en pro, pues solamente de la raza humana, ¿no? Fíjense bien, la práctica, vamos a ver cómo se practica la limosna, cómo se puede practicar la limosna. La limosna no es tan solo dar una moneda, 2, 10 monedas, 20, regalar la ropa vieja, regalar zapatos viejos, juguetes viejos, eso no es tan solo. La práctica de la limosna es, por ejemplo, es prestar al que necesita, al que realmente necesita. Enseñar al que no sabe. La educación es un acto de compasión porque precisamente transmites conocimiento a la demás gente. Ahí también hay un acto de limosna, y en el mejor de los sentidos, por supuesto, porque estás enseñando al que no sabe. El analfabetismo, la pobreza, pues solamente al actuar con limosna y con caridad, pues estás haciendo un acto de igualdad. El consejo al que no lo pide, el compartir al que no tiene, y sobre todo, pues la parte del perdón al que nos ofende, ¿no? Entonces, en realidad lo que estoy tratando de hablar es que la palabra limosna va más allá incluso de lo que creemos que es, porque tiene un sentido perfectamente social, es un aspecto social, es decir, un aspecto de actitud de cada uno de nosotros, y que obviamente
merece un acto de razonamiento a lo que precisamente tratamos de entender o queremos entender de ese término. Ahora bien, volviendo al tema de la limosna, todo paso a la caridad, la limosna no es tan solo un acto de deber cristiano. Por supuesto, los que somos cristianos católicos y que queremos, pues obviamente tenemos tenemos ese deber ser, ¿no? Porque eso es el deber ser. Sino también, fíjense bien, me voy a quitar tantito de ese tema y me voy a bajar a un esquema mucho más a nivel de una persona. Y la limosna es un acto de justicia, que ya que todos tenemos derecho a tener. Todo el mundo tiene derecho al calzado, a la alimentación, a la salud, al entretenimiento, al descanso, porque es un derecho. Es parte de lo que el hombre nace con ese derecho de crecer, de desarrollarse ampliamente y en el mejor de los sentidos. Entonces fíjense bien, ya la limosna ya entra en un esquema de justicia. Ya es un tema que le atañe al estudio a los sociólogos, a los antropólogos, a los que hacen las leyes, es decir, al derecho, porque precisamente es la forma de repartir equitativamente, ¿no? Entonces, ahora sí, cuando esa compasión que sientes o al dar una limosna se llama caridad. Entonces, esa caridad no es un acto de compasión, pero también ahí viene otro aspecto netamente humano que se llama empatía. Cuando tienes empatía hacia lo que otros sufren, hacia lo que otros padecen, hacia lo que otros no tienen, y ahí hay un acto de caridad. Entonces, la limosna es una forma de expresar una caridad y tu compasión. Al dar, limosna es de dar, y la caridad es la compasión que tienes, es la actitud. Entonces, pero fíjense bien, ya estamos englobando temas que son netamente de nuestra vida diaria, que es la justicia, la actitud, la empatía, la compasión. Y esto netamente no tiene un carácter, vuelvo a repetir, religioso, porque en realidad, aun cuando no tengas una creencia, tienes una obligación social. Ese es el punto. Ese es el punto. Y es lo que significa esto, la palabra limosna y caridad. Entonces, la limosna va hacia la necesidad real. La educación es una necesidad real. La salud es una necesidad real. El trabajo es una necesidad real. La alimentación. Y así sucesivamente. Entonces, imagínense que tú estás a cargo de un programa social, pues solamente tienes que dar esto porque es un derecho. Es un acto simplemente de humanismo, y que precisamente esta caridad, además de que va hacia la necesidad real, es una virtud. Y el hombre, pues obviamente, como sabemos, desarrollamos virtudes, ¿no? Desarrollamos virtudes de actuación, por supuesto, en favor de alguien. La educación es una actitud, es una vocación de enseñar a alguien, ¿no? Entonces, la caridad no se debe entender como un impulso filantrópico. No se debe entender así. No se debe entender como un acto de socialité. Es un acto voluntario. Es un acto voluntario, precisamente, y cuando hay voluntad es porque ya lo razonaste, ya lo pensaste, ya estás convencido de. Entonces, cuando no estamos convencidos, básicamente, o simplemente no ejercemos esto, podemos decir que hay dos componentes que impiden que actuemos con caridad. Bueno, quizá haya otros. El primero es lo que yo llamo, bueno, lo que investigando en el tema, en algunos libros decía, la concupiscencia de nuestra parte material. ¿Qué quiere decir la concupiscencia? Pues obviamente el placer, el gusto por tener bienes, ¿no? El agrado, ¿no? Y obviamente al tener bienes, pues obviamente vienen otra serie de sentimientos y actitudes, que es obviamente el egoísmo, que es obviamente la ambición, ¿no? La codicia, ¿no? Y la otra es el error
de nuestra razón. Es decir, el no razonar, el no pensar, el acto de empatía hacia tu mismo género. Si verdaderamente, fíjense bien lo que voy a decir ahorita, si verdaderamente existiera justicia, es decir, si los esquemas políticos, económicos, sociales, los de gobierno, existiera justicia social, si verdaderamente existiera, no haría falta la caridad. La compasión no existiría, porque precisamente estaríamos en una etapa de igualdad. Y ante una auténtica justicia distributiva, es decir, que haya una buena distribución del trabajo, de la riqueza, del acceso a la salud, a la educación, etcétera, pues no haría falta la limosna. Entonces, si hubiera justicia social, no habría caridad. Es decir, no habría la compasión de ayudar hacia la sociedad. Pero por el otro lado, si hubiera una justa distribución de los bienes, no habría limosna. Así de sencillo. Por consiguiente, la caridad es la respuesta a la justicia social cuando fracasa. Ese es el punto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, pues obviamente empiezan a emerger una serie de programas benéficos, que ahorita voy a hablar más adelante, y obviamente bajo un escaparate de socialité, pues obviamente tratamos de hacer esa caridad, ¿no? Pero en realidad no es eso, no es caridad. En realidad, vuelvo a repetir, que la caridad es la respuesta cuando la justicia social fracasa. Y si en México, Latinoamérica, África, en todos los países hay niveles de pobreza, es porque la justicia social y la justicia y sobre todo la distribución de la riqueza falla, aún en esquemas del capitalismo y en esquemas del socialismo, que supuestamente el socialismo quiere ser la justa distribución de la riqueza. No hay ningún país comunista que no tenga pobreza y que no tenga ricos, por supuesto. Ahora bien, fíjense, voy a citar, voy por la parte final de esto, voy por los últimos 10 minutos, y déjenme citar ahora a San Gregorio Magno. San Gregorio Magno fue un papa, el 64º papa, si mal no recuerdo, en los años del 590. Espero no equivocarme. Y escribió que cuando, voy a leer la cita textualmente, decía que cuando damos a los pobres cosas indispensables, les estamos devolviendo lo que es suyo. Por tanto, no es dar de lo nuestro, es más bien una deuda de justicia, más no una obra de misericordia. Ahí está. Y esto que acaba de decir San Gregorio fundamenta lo que he tratado de explicar con anterioridad. La misericordia, la limón y la caridad no existiría si hubiera una justicia social equitativa. Y el ejercicio de la limón y la caridad, es decir, del dar con compasión, es devolverle o darle a otra persona lo que le pertenece y que a mí tengo en exceso, ¿no? Si yo tengo varios trajes o tengo mucha ropa, hay gente que no la tiene. Y bajo este principio de derecho, es devolverle lo que también ellos tienen derecho a tener. Es así de no diría controversial, pero sí diría que es así de complejo, pero a la vez de profundo lo que es esta palabra, estas dos palabras. Y que entonces no caen nada más en un esquema de la palabra de la revelación, sino que también tenemos que hacer acto de pensar, racionalizar nuestro esquema de satisfacer nuestras necesidades bajo un esquema social. Es eso. Entonces no importa si eres creyente o no creyente, tienes una obligación, porque tenemos una sociedad que empatar, una sociedad equitativa. Si tanto se pelea, actualmente se pelea por la inclusión y los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, cosa que está bien, pero también tiene que haber esa justicia social. Y es lo que no está. Por eso existen ricos y pobres. Por eso la pobreza, el autor de la pobreza es el mismo hombre.
porque la pobreza es el mejor instrumento para maniatar a un pueblo. La falta de educación es la mejor manera de controlar a un pueblo. La falta de salud. Si tú quieres tener un pueblo ocupado en sus necesidades básicas, empobrécelo. Ve los países que tenemos aquí: Venezuela, Bolivia, Nicaragua, África. Países que están luchando por la supervivencia, porque no hay justicia social, porque es la mejor manera de maniatar al pueblo. Entonces, pareciera ser que la respuesta que damos, voy por los últimos puntos, es que hay actos de beneficencia, ¿no? ¿Cuántas beneficencias hay del gobierno, de empresas, de millonarios? Algunos que son algunas acciones filantrópicas y algunas que son de caridad. Las tres, es decir, vuelvo a repetir, las beneficencias, las acciones filantrópicas o las de caridad neta, pues las tres tienen una característica, una compasión. O sea, se compadecen del prójimo y entonces emergen y crean un programa que beneficia. Bueno, nada más que tiene una característica o una diferencia. Cuando hablamos de una beneficencia es como que la compasión oficial de un organismo. Cuando hablamos de la filantropía, estamos hablando de la parte filosófica del que quiere resolver la pobreza a su manera. Bill Gates. Bill Gates es un filantrópico que tiene obviamente programas de fundación para la malaria en África, cosas como esas. Y esa es su filosofía. Sin embargo, la caridad, como sabemos, como respuesta al fracaso de un programa de justicia social, tiene la característica cristiana. Es decir, de empatar y de ayudar al prójimo. Entonces, de esta última, de esta característica de la caridad desde el punto de vista de la cristiandad, se deriva un deber, la caridad misma. La caridad es un deber. Y aún más, la caridad es un axioma moral. ¿Qué quiere decir axioma? Bueno, en nuestras clases de matemáticas, un axioma era algo que no necesitaba comprobación, se daba por hecho. Un axioma es como decir 2 más 2 es igual a 4. ¿Ya? No necesita mayor comprobación, es un axioma, ¿no? Entonces, al hablar de un axioma moral, es decir, que la caridad debe darse por hecho, que tenemos que seguirlo. Ya desde el punto de vista moral. Voy por los últimos 5 puntos. La caridad, primero, una manera de desarrollarla es desarrollando como una virtud. ¿Quieres tener caridad? Desarrollala como una virtud. Un tip: hay virtudes teologales, que es la fe, que es la esperanza, pero también la caridad. Si empiezas a desarrollar esa virtud, vas a entender el verdadero concepto de lo que es esto que me estoy refiriendo de limosna de caridad. Segunda, caridad no es sinónimo de solidaridad. Caridad es empatía, no es solidaridad. Y se debe entender de diferente manera. Porque la solidaridad es cuando se tiene un objetivo en común, cuando realmente un grupo persigue una finalidad. La caridad es un ejercicio de manera universal y desprendida. ¿Sí? Y de hecho, hay una frase que, pues, obviamente, si la analizamos, pues yo creo que va a remover por ahí ciertos hilos sensibles de nuestra conciencia incluso. Que dice, es una frase de un padre jesuita chileno que se llamaba Alberto Hurtado, padre Alberto Hurtado. Creo que ya lo santificaron. Y decía, así como el acto de la limosna es dar y con la caridad es con compasión,
él decía que si vas a dar, da hasta que duela. Dar hasta que duela. Esta frase la utilizaba la Madre Teresa de Calcuta, precisamente en ese sentido de ayuda desamparado. Entonces, si tú te pones a reflexionar y haces caridad o quieres hacer algo en tu comunidad, en tu país, pues hay que dar hasta que duela. El tema es que ve qué tan dispuestos estamos en dar hasta que duela. Entonces, la caridad pues obviamente se ejerce en la limosna, esa es la conclusión. Y fíjense bien, los actos de caridad se dan en cuando ayudas en la alimentación, en la ayuda hacia las personas. La limosna, la caridad es empática. La caridad se puede reflejar en el servicio, en el perdón, en la forma de actuar de manera responsable. Responsable. Ahí también hay un acto de caridad, ¿no? En el apoyo efectivo, en la consolación, en la abolición de la esclavitud. También hay. En la explotación. En la educación libre. El hombre tiene derecho a la educación libre, no a las educaciones dogmáticas ni a doctrinas falsas. Por último, espero haber podido dar a entender que la palabra limosna y caridad no es tan solo dar una moneda y no es el ejercicio de lo que creemos que hacemos en el día con día. Va más allá. Tiene un aspecto y un significado profundo. Pero quiero cerrar esta intervención. A lo largo de la vida, pues solamente tienes oportunidad de conocer mucha gente. Hay gente que se jacta en decir que son perfeccionistas, ¿no? Y obviamente, pues la perfección no existe. La perfección en el hombre no va a existir jamás. La perfección en el hombre, la perfección simplemente está en Dios. Pero si no crees en Dios, pues entonces tienes que creer en la mejora continua. Pero si aún así nos encerramos y nos entercamos en decir que quiero ser perfecto o que soy una persona perfeccionista, entonces quizá un camino hacia esa perfección que buscas es a través de la limosna. Y es mejor dar que recibir. Mucho mejor, porque eso te va a mejorar. Porque el acto de dar no es tan solo desprendimiento, es un acto consciente, es un acto que te deja una escuela, una enseñanza, y precisamente vas mejorando. Si quizá una vez diste una moneda, ahora te vas a dar dos. Si quizá te regalaste un par de zapatos, ahora te vas a regalar dos. Si quizá pasaste de largo y no ayudas a una persona, la siguiente vez te vas a detener. Si quizá te preguntaron algo y ya no contestaste, debes de contestar. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad esta pequeña reflexión. Nos veremos en la siguiente cápsula. Muchas gracias. Dios bendiga a este país que tanta falta les hace. Muchas gracias. Hasta luego.